Bien, estamos hablando del tema de amando a Dios y la semana pasada introdujimos este tema. Y si tiene su Biblia, por favor, acompáñeme a Marcos capítulo 12 y es el texto que vamos a estar estudiando en estas 7 semanas que nos quedan ya. Pero en ese texto maravilloso es en el que estamos reflexionando en estas semanas. Dice Marcos capítulo 12, versículo 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Sigue el escriba, sigue conversando con el Señor Jesús. Y este ha sido el tema que hemos comenzado nosotros a reflexionar en esta semana, que comenzamos con los grupos pequeños. Bien, y yo particularmente quiero dar gracias a Dios por el lanzamiento de los grupos pequeños, ¿verdad? Por lo que fue en cada uno de los lugares, con sus fotos, con sus temores, con sus incertidumbres, pero realmente lo que he recibido ha sido de mucha bendición. Yo no pude estar, me enfermé, aquí tengo mi suero. Mientras estaba en grupos pequeños, yo estaba sentado en otro lugar, muy complicado, pero gracias a Dios ya recuperado. Pero fue un tiempo maravilloso de ver cómo las personas podían ir compartiendo bien sus luchas, sus conflictos, sus preguntas, sus temas para conversar. Y es el sentido en el cual nosotros queremos como iglesia caminar en este tiempo. ¿Cómo amamos a Dios? ¿Cómo es que nosotros como iglesia amamos a Dios? Y parte de lo que hablamos de este propósito es 2 cosas: intimidad con Dios. Bien, sentarnos cada semana en una casa, usemos bien el término, la informalidad, o compréndame en el tiempo, la naturalidad de un compartir, bien, con un café y debatir y discutir y conversar. ¿Cómo amamos a Dios? Eso debe guiarnos hacia una intimidad con Él, de que nuestra mente y corazón siga reflexionando en ese amor con Él, pero también, por supuesto, comunidad con las personas. Hermanos, el crecimiento de los hijos de Dios no sucede solo. No podemos solos. Si no, Dios se nos hubiera hecho seres individuales, no relacionales, autosuficientes, pero sino que Dios ha generado esas relaciones maravillosas, conflictivas, por supuesto que sí. Yo estoy esperando el primer pleito del grupo pequeño. Que me digan: pastor, ya aquí hubo un pleito. Bien, es esperado, es lógico, va a pasar. Bien, pero en la gracia de Dios podemos sobreponernos a esto y avanzar, porque el cambio evidentemente se da en comunidad. Ahora, vamos a hablar hoy sobre una parte de este pasaje, cuando Jesús responde y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Muy bien, y el corazón para nosotros es muy importante. En la Biblia el corazón es muy importante. Bien, así que vamos a buscar definir bien cómo Dios quiere que amemos, qué implica el corazón, bien, y qué es lo que me afecta a mí. Bien, cómo yo entonces puedo amar a Dios con mi corazón. Empecemos con las 2 declaraciones que establecimos la semana pasada. Primero, ¿qué tenía que ver la declaración teológica que encontramos en Deuteronomio con amar a Dios? Solo Dios, bien, este único Dios. Y cuando digo este único Dios, por favor, piensen en el Éxodo. Erwin decía ahora cuando leía el Salmo, es importante pensar en el contexto, bien, para después aplicar. Cuando estamos hablando de este pasaje en Deuteronomio, el grupo, ese casi 1 millón y resto de personas que estaban ahí, habían visto muchos de ellos el Éxodo, el cruce del mar, bien, o lo habían escuchado de sus padres, bien. Entonces para ellos el Éxodo era impresionantemente real. Para nosotros, lamentablemente, es algo que tenemos que cambiar, es una historia de escuela dominical. Y tenemos que ir cambiando ese pensamiento de que el Éxodo y el arca no es una escuela, no es historia de escuela dominical. Es lo que Dios está haciendo en la humanidad. Entonces, estas personas dicen: este Dios nos ama, si este único Dios fue el que nos sacó de Egipto. Este único Dios nos trajo por el desierto.
Este único Dios nos hizo cruzar en seco y nos va a dar la tierra que estamos a punto de conquistar. Y como dicen diferentes textos en el Antiguo Testamento, tierra que no trabajaron, ciudades que no construyeron, campos que no cultivaron. Dios lo da todo a estas personas. Entonces, este Dios, este único Dios, solo Él puede amarnos así. Por tanto, solo los hijos de Dios pueden amar al prójimo como a sí mismos. Bien, porque tiene que ver con un desprendimiento. La segunda aclaración tiene que ver, o dijimos, que el amor de Dios implica sabernos y sentirnos amados por Dios. Es muy difícil, hermanos, a veces cuando conversamos entre nosotros, oír a personas que dicen, sí, yo sé que Dios me ama, pero no lo siento, pero no encuentro la paz. Este proceso de amar a Dios no solamente tiene que ver con el hecho de que yo voy a procurar amar a Dios, que es lo más importante. Bien, tiene que ver, como dice Juan, sentirnos y sabernos y sentirnos amados porque Él nos amó primero. Si nosotros no somos capaces de saber, de aprender, de sentir el amor de Dios, va a ser difícil que nosotros podamos amar a Dios. Por tanto, tenemos que comprender, Dios me ha traído hasta este lugar. Yo escribía hoy en la mañana en el grupo de WhatsApp, ¿qué oportunidad tenemos hoy? Y esa pregunta es muy interesante cada mañana. ¿Qué oportunidad de qué tengo hoy? Hoy teníamos oportunidad de venir. Ustedes tomaron la oportunidad, nosotros tomamos la oportunidad. Otros no la tomaron, por diferentes razones y sin juzgar. Bien, hoy tenemos la oportunidad de traer víveres para una persona que lo necesita. Unos lo hicieron y otros no. Diferentes razones sin juzgar. Pero cada día vamos enfrentando esa pregunta, ¿de qué tengo oportunidad hoy? ¿Cómo puedo saberme y sentirme amado? Y en respuesta a que Dios ya me amó, porque ya nos salvó, o sea, creo que es evidente, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo amar a Dios? Entonces, entramos en este tema, bien, procurando buscar amar a Dios, que es el pasaje que tenemos, que ya lo hemos leído, bien, pasaje en Marcos, la pregunta número 3. Acuérdense que esto sucede en la última semana de vida de Jesús, ¿verdad? Entre martes y miércoles, bien, por ahí es enfrentado por los escribas, por los saduceos y por otro grupo de personas. La respuesta de Jesús implica dos cosas. Una declaración teológica, ya lo mencionamos, solamente lo estoy repasando, bien, que dice, hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Y hay un gran mandamiento, amar al Señor. Solo Dios puede amarnos así. Bien, este único Dios, solo Él puede amarnos de esta manera. Nadie, ningún otro Dios puede amarnos de esta manera. Acordémonos de que en Deuteronomio 4, bien, Dios es firme en contra de la idolatría. Bien, y lo que nos detiene a nosotros de amar a Dios son ídolos que construimos en nuestro corazón. En lo que ponemos en nuestro corazón antes que el Señor, aquel que nos sacó de Egipto, aquel que cuando íbamos saliendo los egipcios, nos saturaron de oro, aquel que se manifestó en una columna de fuego, de nube, que abrió el mar, que nos hizo, ese Dios, bien, a veces nosotros ponemos en nuestros corazones ídolos, bien, y tal vez no estatuas, no tenemos un muñequito ahí al cual nos postramos cada mañana, pero quizás lo que nos impida a nosotros sean ídolos. Algunos ídolos son tan evidentes como el materialismo, por ejemplo. Es más importante la seguridad económica y material que Dios. Y primero lo material, y después vemos. Y no digo que no debemos preocuparnos, tenemos que ocuparnos de lo material. Tenemos que trabajar y esforzarnos para tener lo que necesitamos para vivir y para compartir. Pero a veces se cambian las prioridades. Algunas veces es una persona. En el peor de los casos, uno de los más conocidos ídolos soy yo mismo. Me pongo yo en primer lugar antes que Dios. Cuando digo, yo sé que Dios dice esto, yo sé que Dios cree lo otro, pero a mí me gusta esto. Y a mí no me importa lo que Dios diga, lo que Dios quiera. Yo voy a hacer esto. Es un ídolo que se instala en nuestro corazón. Y primero voy yo y Dios, espéreme a ver si queda un tiempito. En otras ocasiones es un poco más espiritual, porque los ídolos podrían ser esto que estamos aquí. Voy a la iglesia, doy la ofrenda, sirvo, porque si yo hago estas cosas entonces, bien, todo va a estar bien.
Y tenemos que venir a la iglesia, por supuesto que sí. Debemos ofrendar, por supuesto que sí. Debemos servir, por supuesto que sí, pero siendo Dios el número uno. Y a veces entorpece nuestra dinámica de comunión con el Señor porque hay ídolos pequeños. No me acuerdo en qué libro profético aparece, pero hay un texto, créanme, algún día lo voy a encontrar el texto, pero habla como que Israel tenía a Dios adorándolo y abajo tenía todos el montón de ídolos por si acaso. Tenemos a Dios, hay Dios sí, pero por cualquier cosa tengamos a este. Y si Dios no y si Dios no opera y si Dios no trabaja, entonces aquí tenemos que tal vez sí lo haga. Somos así nosotros. Esa es la intención del corazón del hombre desde el principio. Bien, ahora vamos a ver algunas cosas importantes en cuanto a esas dos palabras. Marcos capítulo 12, versículo 30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Veamos dos palabras muy importantes que tiene que ver con amar a Dios y amar a y el corazón. Primero, cuando hablamos de amor, bien, claramente estamos hablando, o hay dos tipos de amor. Encontramos el amor que le llaman el amor fileo, por la palabra griega que aparece, que es un amor filial, un amor de hermanos. Lo pongo más fácil, un amor de brother. Que el brother, el compa, ahí, ¿verdad? Ese es el amor filial. Muy bien, o el amor fileo. Ahora, este amor filial, el afecto, o el amor o el afecto, está basado en la asociación interpersonal. O sea, que mi amor para mi brother, para mi amigo, para mi hermano, está en la relación. Bien, esta relación que nos une, sobre esta base está puesta el afecto, el aprecio, el amor. Bien, por ejemplo, usted va a un restaurante continuamente y conoce al mesero o al chef y usted tiene una buena relación hasta que, bien, algo pasa en la comida y la relación se rompe. Bien, la relación está puesta en algo, el afecto está puesto en la relación. Pero el amor ágape, que es el segundo que aparece ahí, el amor y afecto no están basados en la relación. Están basadas en una profunda apreciación y alta consideración de la otra persona. Ya no depende de la relación, depende de la persona. Luego, Dios nos ama no de acuerdo a un amor filial. Es decir, Dios no nos ama en decir, si usted, Alonso, se mantiene bien conmigo, nuestra relación va a estar bien. Pero si usted falla, Alonso, hasta aquí llegó todo. Eso es amor filial. Bien, ¿qué sucede entre nosotros? Bien, cuando alguien me haga algo, yo respondo, ok, hasta aquí llegó el asunto, se acabó mi hermano. Pero el amor de Dios está basado en la persona. Dios me ama y Dios dice, yo te amo a pesar de. Romanos 5:8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos muestra su amor en que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Entonces, ¿vamos a fallar? Evidentemente que sí, pero el amor sigue estando. Ahora, lo interesante es que Dios a los creyentes no nos dice, ámense con amor fileo. Nos dice, ámense con amor ágape. Este amor ágape es hecho que es solo con el amor que Dios puede amar. Ya Dios nos amó con este amor. Y podemos amar basado en ¿quién? En la apreciación de la otra persona. ¿Y quién es la otra persona? Es otro ser creado de imagen y semejanza de Dios, que Dios lo puso en su soberanía al lado mío. Por eso después vamos a estudiar en cuanto al amor al prójimo. Bien, pero tiene que ver con esta apreciación. Y estamos hablando de amar a Dios. Entonces, este amor tiene que ver con una entrega. Bien, el punto fundamental de este versículo de amar a Dios con el corazón tiene que ver, Señor, aquí estoy. Yo, como soy pecador, con mis defectos y virtudes, aquí estoy. Señor, quiero amarte por quien eres y por lo que haces. No porque me vas a llevar al cielo, no porque me bendices, no porque que es parte de la gran bendición de Dios, por supuesto que sí. Pero qué corto sería limitarnos a amar a Dios por algunas cosas que puedo tener. ¿Qué pasa cuando comenzamos a amar a Dios por quién es Él? Y vamos conociendo su amplitud. Efesios capítulo 4, la anchura, la profundidad, la altura, la grandeza. Vamos dándonos cuenta qué grande es este Dios y está haciendo todo esto en mí. El amor pasa ya no por una relación, pasa por quién es la otra persona.
y vamos entendiendo quién es este gran Dios que de lejos lo vemos y lo vemos, sí, pero nos acercamos y comenzamos a ver este gran Dios todopoderoso que nos sobrepasa, que se inclina a tener una relación con nosotros. Ese es el amor que Marcos nos está enseñando, que Jesús nos está enseñando en este pasaje. Amar de esa manera, llamémoslo desmedida, basado algo más que en una relación, algo menos egoísta en lo que a mí me beneficia. Bien, en los negocios o en la vida diaria vamos teniendo relaciones de acuerdo a lo que nos beneficia. A nivel ministerial, entablamos relaciones con personas, iglesias, ministerios que nos benefician. Esto va mucho más allá. Tiene que ver con una profunda apreciación de la otra persona. Entonces decimos que en cuanto al amor, el amor de los creyentes no debe ser filos, debe ser ágape, así como Dios nos ama. Esto es el mandato del Nuevo Testamento. Bien, ¿por qué yo debo de amar a Ervin? ¿Por qué yo debo de amar a Leo, a Rogelio, a Gilo? ¿Por qué? Porque es que Ervin me ayuda con esto, entonces, y yo aquí eso sería amor ágape, filial. Yo lo amo porque es mi hermano en Cristo. Dios lo creó y lo colocó en un entorno, es una persona redimida por el Señor. Entonces, hay un amor ágape. Yo debo amarlo por quién es Él, con sus defectos y virtudes. Ahí está la profundidad del amor cristiano. ¿Qué mérito va a haber en amar a quien nos beneficia? Ninguno. Sería un poco ilógico. Entonces, este es el mandato del Nuevo Testamento. Amarnos basados en el valor de la persona. No tanto lo que me beneficia, lo que hace, lo que me dice o cómo me trata, sino en el valor de la persona. Ahora, cuando hablamos del corazón, es un concepto muy interesante. Bien, aparece 156 veces en el Nuevo Testamento. Bien, ninguna se usa en un sentido literal. Es decir, cada vez que aparece corazón, la palabra cardia en el Nuevo Testamento, no está hablando de este órgano que está bombeando todo el día. Está hablando de otra cosa. Bien, siempre en el Nuevo Testamento se usa como una metáfora. Bien, nunca como el órgano físico de nuestros cuerpos. Ahora, corazón, hay varias definiciones. Bien, vemos esto primero. Corazón tiene que ver, o lo han definido como la fuente causal de la vida psicológica de una persona en sus diversos aspectos, pero con especial énfasis en los pensamientos. Bien, es ese centro, bien, ese ser interior, bien, es donde la Biblia tiene que ver con el corazón. Vamos por favor a 1 Corintios 14, 25. Es un ejemplo para ilustrar lo que estamos diciendo. Dice Pablo, leo del 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente está entre vosotros. Esta expresión, lo oculto de su corazón, y aunque Pablo está hablando del concepto de la adoración dentro de la iglesia, ese concepto de lo oculto de su corazón, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con lo que solo Dios conoce, con lo que solo Dios y yo conocemos. Porque aquí, mis amados hermanos, venimos y en nuestras relaciones hemos desarrollado habilidades para saber cómo presentarnos, saber cómo hablar, saber qué decir, saber qué expresiones usar. Y podemos ya aparentar que todo está bien. Pero cuando el corazón se manifiesta, sale verdaderamente lo que hay en nosotros. Fíjense en 1 Corintios 9:7, hablando en cuanto a la ofrenda. Dice Pablo, cada uno de cómo propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando se trata de nuestro bolsillo, ahí somos verdaderamente nosotros. Cuando se nos toca la billetera, ahí ya como, bueno, déjeme pensar, déjeme calcular para ver qué tanto puedo, qué tanto no. Bien, la exhortación a dar económicamente en iglesia, Pablo dice, cada uno de, ¿como qué? Como propuso en su corazón. ¿Qué quiere decir esto? Pablo está apelando a ese ser interior, a ese pensamiento de la persona que ha tenido su comunión con Dios, que ha visto la necesidad del pueblo de Dios y dice, Dios puso en mi corazón dar a esta persona. Dios puso en mi corazón traer tantos alimentos. Dios puso en mi corazón dar tanto de ofrenda.
Bien, porque algunos dan, según la palabra, algunos dan con tristeza. Uy, ya toca la ofrenda. Ah, vea que no ando efectivo, qué conveniente. No puedo. Ahí simple. Ay. Algunos dan por tristeza. Algunos dan por necesidad. O sea, pobrecito, tiene necesidad, me da lástima. Tome, pobrecito. Pablo apela a algo más profundo. Es el corazón donde Dios ha intimado con cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos definir nuestro corazón? Bien, corazón lo podemos definir como el centro de control del hombre para vivir. Bien, es todo, involucra todo. El corazón maneja los pensamientos, las emociones, los sentimientos, las acciones. Bien, es quien está al mando. ¿Ok? Ese es nuestro corazón. Involucra, ya lo dije, pensamientos, intenciones, creencias, deseos, actitudes. Veamos por favor Proverbios capítulo 23. Proverbios capítulo 23 nos va a hablar sobre este centro de control con el cual Dios nos ha diseñado. Bien, Proverbios capítulo 23, la primera parte del versículo 23. Dice 23:7. Dice, porque cuál es su pensamiento, es su corazón. Porque cuál es su pensamiento, es su corazón, tal es él. Lo leemos otra vez. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que la persona tiene en su corazón, bien, eso es lo que somos. Yo puedo sentarme y hablar o explicar algo o decir algo de alguna manera y puedo estar mintiendo. Puedo estar siendo falso y en muchas ocasiones quien me escucha tiene la habilidad de decir, esto no es verdad, no está siendo honesto. ¿Le ha pasado? Que alguien le dice, alguien le habla y usted dice, no me está siendo del todo honesto, esto no va por ahí. Pero cuando expresa verdaderamente lo que hay en su corazón, dice Proverbios, bien, tal es esta persona, porque cuál es su pensamiento, es su corazón, tal es él. Así es la persona conforme al corazón. Ahora, el corazón también, y eso es un punto importante, el corazón es quien decidirá si yo sigo el control o amo al Señor con toda mi ser. Porque es el centro de control. ¿Se acuerdan de aquella película Intensamente? ¿Se acuerdan? Si no la han visto, tienen que verla. Todos los bichitos manejando, ¿verdad? El enojo, la tristeza, todos ahí manejando, ¿verdad? Todas las emociones. Increíble esa película, ¿verdad? Bueno, digamos que esa cabina donde estaban los sentimientos es el corazón. Y eso es todo lo que va controlando todo nuestro ser. Bien, lo que estamos pensando, sintiendo, procesando, deseando, tiene que ver con nuestro corazón. Por eso, cuando hablamos de transformación, no hablamos de modificar la conducta, porque es cambiar simplemente una forma de actuar. Apelamos ¿a qué? A transformación del corazón. Y tiene que ver principalmente con nuestros esquemas de pensamiento. Corazón, entonces, vamos a avanzar. Lo que un hombre realmente quiere, piensa, un hombre o una mujer, por supuesto, hablamos de un ser humano, realmente quiere, piensa y cree acerca de algo, es el corazón del asunto. No importa lo que los labios digan. No importa lo que la boca diga, es lo que hay en el corazón, lo que verdaderamente es lo que es importante. Por favor, acompáñenme a Jeremías, capítulo 17, bien, porque aquí el Señor habló muy claro al profeta. Bien, ese tiempo es un tiempo de restauración para Jeremías o para la nación de Israel. Ellos ya fue marcado su pecado y Dios ya está levantándose para restaurar a este pueblo. Pero antes de entrar en este proceso de restauración, el Señor es sumamente claro, bien clarísimo, con Israel. Fíjense por favor, capítulo 17, versículo 1. Dice, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Es decir, el pecado había sido atesorado por este pueblo de Judá durante muchísimos años. ¿Está grabado dónde? No en la conducta solamente, nace del corazón. Bien, está grabado y debe ser transformado ¿qué? La conducta. O sea, ¿bastaba con que Israel simplemente quitara todos los ídolos y botara todos los centros de adoración? No bastaba con eso. Debía haber un cambio en el corazón.
El corazón debe ser transformado, el pensamiento debe ser transformado. Ahora, continúa hablando Jeremías en los siguientes versículos, hablando sobre acera, por ejemplo, en el versículo 2, dice sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos, y continúa hablando. Bien, versículo 5, va a hablar el Señor algo claramente en este pasaje. Así ha dicho Jehová, esto es palabra de Dios, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Su corazón se aparta de Jehová. El Señor está diciendo, maldito el hombre que su corazón está lejos de Dios. Jesús nos dice, bien, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y hablamos de que el corazón es el centro de control del ser humano. Ahora, Dios es claro, y fíjense la ilustración que usa, versículo 6, será como retama en el desierto, bien, como una hoja seca, como un arbusto seco, como ramas en un desierto. Y no verá bien, cuando viene el bien. Eso me llama mucho la atención. Esta persona que tiene su corazón lejos de Dios, no solamente no va a tener frutos, sino que cuando venga el bien, no va a estar apercibido. No va a tener la habilidad de decir, esto es bueno, sino que las bendiciones de Dios pasan por alto. No se da cuenta. Un corazón grabado por el pecado, un corazón distanciado de Dios, un corazón sin fruto y un corazón que no es capaz de aceptar o de recibir cuando algo bueno viene. No se da cuenta de esto. Ahora, fíjense en el versículo 7, por favor, del capítulo 17 de Jeremías. Dice, bendito el varón, contrario, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza. Hablamos de confiar con el corazón, donde yo me entrego, donde yo digo, Señor, aquí yo descanso porque es sólido. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza en Jehová. ¿Por qué? Porque ¿cómo será? ¿Se acuerdan cómo es el corazón lejos de Dios? Seco en un desierto sin fruto que no ve el bien. Fíjense el 8. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, bien, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Se acuerdan de Campamento? ¿Se acuerdan los árboles que están al lado del río en Campamento? Cada vez que yo leo ese texto me acuerdo de eso. ¿Han visto esos árboles? La altura que tienen, las raíces, ¿cuándo han estado secos? A pesar de no sé cuánta cantidad de años. De hecho, no se pueden cortar, es prohibido. Y valen una fortuna y no se pueden cortar. Esos árboles frondosos, sólidos, firmes, arraigados, frescos. Fíjense la última parte del versículo 8. Dice que en el año de sequía no se fatigará ni dejará dar fruto. ¿Por qué? Porque está nutrido. El entregarnos al Señor y decir, Señor, quiero vivir tu vida porque tú me amaste primero y quiero amarte. Es decir, quiero ser ese árbol junto a las aguas fuertes, firmes, sólidas. Aguas que van sosteniendo esas raíces, que agarran al árbol y que puede crecer. El árbol, para que crezca, para que se levante, debe estar sólido abajo. Igualmente nosotros como creyentes, para vivir vidas plenas, tenemos que tener raíces en el amor de Dios. Bien, ahora, fíjense cómo continúa el versículo 9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Jeremías no solamente nos pone los dos aspectos del corazón, bien, aquel que confía en sí mismo, hablamos de idolatría hace unos minutos, nos habla del que está junto a las aguas frescas, sino que nos dice, cuidado, porque el corazón es engañoso. Bien, y pregunta, ¿quién lo conocerá? ¿Quién conoce el corazón? Nosotros mismos no conocemos nuestro corazón. En el libro de Deuteronomio capítulo 8, cuando Dios habla con Moisés, les dice, los puse a prueba para conocer su corazón. Bien, cuando les faltó la comida, cuando les faltó todo lo que vivieron, cuando no les faltó la ropa, ni les faltó eso y lo otro, yo los estaba poniendo a prueba para probar su corazón. Capítulo 8 de Deuteronomio. Ahora, ¿quién tenía que conocer el corazón del pueblo? ¿Dios o yo mismo? Yo mismo. El corazón es engañoso.
Y Dios tiene que operar algunas veces en ciertas formas donde yo mismo diga qué corazón más sucio tengo. Qué corazón más, y uso las palabras, qué corazón más confiado en el hombre. Qué corazón que se está apartando de Dios. Por eso Jeremías nos dice, cuidado con el corazón. Tiene que estar siempre colocado en el lugar específico. ¿Por qué? Porque lo que el corazón decida, porque lo que el corazón tenga, de lo que el corazón esté saturado, de eso el hombre va a pensar, sentir, creer y hacer. Por eso el primer mandamiento que Jesús nos manda es, primero, amen a Dios de corazón. Que sea el centro de su vida. Que sea Jesucristo resucitado el centro de su vida. Amarlo a Él. Después de ahí ya va a ir todo encarrilado. Pero si mi corazón no está en el Señor, va a ser muy difícil que nuestra vida continúe de una manera plena. Versículo 10 del capítulo 17 de Jeremías. Pregunta el autor, ¿quién lo conocerá? ¿Quién conocerá el corazón? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, bien, dice, para dar a cada uno según su camino, según sea el fruto de sus obras. Es decir, el Señor me mira, nos mira, y Él dice, yo escudriño tu mente y tu corazón, te lo hago saber. El entregarnos al Señor en un amor completo, amándolo a Él en primer lugar, va a ser acceder a esta obra de gracia de Dios. Cuando el Señor, a través de un mensaje, de una lectura, de una circunstancia, de un consejo, de lo que sea, el Señor pone algo en mi corazón, qué importante es atender en función de la verdad revelada. Es decir, lo que Dios me dice, lo que entiendo de Dios, va en función de la palabra de Dios. Cuando yo respondo en ese mismo camino, el Señor va a decir, ahí es donde estás caminando, estás andando en los parámetros que yo establecí, en la libertad en Cristo que podemos tener. Ahora, cuando leemos esos textos, creo que hay un pasaje que tenemos que ir. Vamos ahí, por favor. Vamos al Salmo 1. Leer estos pasajes y no leer el Salmo 1 es imposible. Bien, porque el Salmo 1 también tiene que ver con el corazón. Dice, primero en el versículo 3, 1 y 2, el corazón de quien ama a Dios. Muy bien. ¿Cómo es la persona que ama a Dios? Muy bien. Primero, bienaventurado el varón, la persona, que no anduvo en consejos de malos. La persona que ama a Dios va a saber qué va a escuchar. Va a tener la habilidad dada por Dios para discernir, bien, un consejo, una palabra, un dicho, una exclamación, ¿de acuerdo a qué? A la verdad revelada. Bien. Número 2, ni estuvo en caminos de pecadores. La persona que ama a Dios de corazón va a saber que por aquí no debería caminar. Y no porque la iglesia me lo dice. La iglesia, hermanos, no les dice por dónde andar. Cada uno de ustedes va a decidir y yo voy a decidir por dónde yo voy a andar. Bien, la iglesia no le impone por dónde andar. Pero la persona que ama a Dios de corazón va a decir, este camino, no, este camino no me conviene. Erwin decía ahora, de estar hastiados de diferentes prácticas pecaminosas. A veces transitamos el mismo camino de pecado intencionalmente una y otra vez. Cuando amamos a Dios, sabemos que no andamos en camino de pecadores. Buscamos el lugar donde podamos ser restaurados y sanados. El camino de los asuntos pendientes, de la vulnerabilidad, de la comunidad, de los grupos pequeños, de la unión. Por ahí caminamos. Tercera parte del versículo 1. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El que ama a Dios sabe con quién va a tener comunión. Y no digo, ojo, no hable con no creyentes. No, tenemos que hablar con personas no creyentes. Tenemos que estar con personas no creyentes y mostrarles el amor de Cristo de formas prácticas y vívidas. Bien, hablamos de comunión, intimidad, profundización. Bien, esto es lo que la persona que ama a Dios sabe. Ahora, esta persona se sustenta, según el versículo 2, en la ley de Jehová. Porque esta persona no hace todo esto, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita día y noche. Esta persona que ama a Dios busca entender quién es Dios, conocerle, quién es Él y qué está haciendo y dice, este camino no, este camino sí. Esta decisión no, esta decisión sí, porque mi corazón está puesto en el Señor. Y cuando decido vivir para Él, ¿qué estoy haciendo? Amando a Dios porque Él me amó primero, amándole de corazón. Ahora, ¿cómo es esa persona? Será como un árbol plantado
Vea por favor esta imagen mientras yo le leo el texto. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y si sigue viendo, dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Este es el camino de los según aquí Salmos, no así los malos. Jeremías habla de aguas, árboles frondosos, con raíces, con hojas, que trae frutos, al igual que el Salmo. Jeremías menciona este tamo, estas hojas secas, infructuosas, inútiles, incapaces de hacer nada en un desierto. Ahí es donde radica la diferencia de nuestro corazón con el Señor. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es amar al Señor con el corazón? Cuando Jesús le dijo a este escriba, experto en la ley, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, le está diciendo esto: cuando por la meditación y reflexión en las Escrituras aprendemos quién es Él y qué está haciendo en nosotros. ¿Por qué? Porque en el texto de Deuteronomio, estas personas que recibieron el capítulo 4, ellos dijeron, el Dios que los sacó del Éxodo, ese único Dios que los sacó de Egipto, que los trajo por el Éxodo y los va a introducir a la tierra, Él los ama y les da un propósito en esta nueva tierra. Entren y disfruten. Asimismo a nosotros, amar a Dios con todo el corazón, y nos dice a nosotros hoy, en nuestro siglo XXI, en nuestro contexto, bien, ¿por qué tengo que yo amar hoy a Dios, amar al prójimo y servir al mundo? ¿Por qué? Porque Dios me ha amado dándome vida eterna. Él nos sacó de Egipto, un día fuimos no creyentes, un día no éramos salvos y conocimos a Cristo por la fe. Y a partir de ahí comenzamos ese caminar hacia la tierra prometida y luchando con gigantes y con todo, por supuesto que sí, hasta que un día lleguemos a la patria celestial. Por eso es que nosotros debemos, por la reflexión en quién es Él, en cuán grande es Dios y qué está haciendo en mí, bien, es que nosotros debemos amarle con nuestro corazón. Luego nosotros nos entregamos por completo. ¿Qué implica entregarnos por completo? Cuerpo, alma, espíritu, lo que creo, lo que siento y lo que hago. Y hemos sido enfáticos, tanto Ervin y yo, en usar estas tres palabras, e intencionalmente lo hacemos, bien, desde hace un par de años. Creer, sentir y hacer. Lo hemos hablado una y otra vez. Entonces, ¿a qué apuntamos con amar a Dios con todo el corazón? Apuntamos a que los pensamientos son definidos por la verdad revelada de Dios. ¿Cómo amo a Dios? Con mi corazón, a través de mi mente. Cuando mis pensamientos van en sintonía con la palabra de Dios. Cuando yo me levanto cada mañana y digo, hoy tengo que ir a trabajar y tengo que hacer esto y esto y esto, bien, perfecto, lo voy a hacer. ¿Cuál es la verdad de Dios que me sostiene? ¿Cuál es la verdad de Dios que me hace relacionarme con mi esposa? ¿Cuál es la verdad de Dios en mi mente que me hace tratar a mis hijas, a mis compañeros de trabajo? ¿Cómo vivo el día? Por eso pregunté hoy en la mañana, ¿qué oportunidad nos da Dios hoy? Y la oportunidad que Dios nos pudo haber dado es, hace mucho frío, quedémonos durmiendo. ¿Es lo que Dios quiere para hoy, para nosotros? Yo creo que no. Creo que el deseo del Señor es esto. Es justamente esto. ¿Qué oportunidad tenemos saliendo de aquí? ¿Cuál pensamiento va a estar puesto en mi mente? ¿Cuál predisposición de mente para amar al Señor con todo mi corazón? Segundo, lo que siento. Abrazo con intención lo que Dios ha revelado. No tenemos que inventarnos nada. O sea, no tenemos que crear reglas. No tenemos que crear 613 mandamientos para ver cuáles sigo hoy. Aquí están los principios de vida. Y cuando comenzamos a ver los principios, como Ervin explicaba el Salmo 123 ahora, explicamos estos principios, digo, Señor, me has dado libertad. Puedo clamar a ti, tengo libertad. Voy a vivir en función de eso. No vivo en la esclavitud de pensamientos falsos. Vivo en la verdad y lo siento. Y por ende, haga lo que haga, las acciones van a ser consecuencias de lo que creo y siento. Ahí está el corazón.
procesando todo, sentimientos, emociones, conceptos. Por eso, y hago un paréntesis, es que la teología es tan importante, porque la teología nos va a modelar la verdad de Dios. Bien, termino con un par de cosas nada más. Eso simplemente lo menciono, voy a poner las notas en el grupo para que ustedes lo repasen, pero amar a Dios con el corazón se nota en la forma de que hablamos. Este pasaje de Mateo dice que de la abundancia del corazón, abra la boca. Lo que usted y yo decimos, no lo decimos, ay no, perdón, fue una bromita. Lo que decimos es lo que hay en nuestro corazón y es lo que está ahí puesto. Y en función de eso, vivimos. También en las acciones que hacemos. Mateo capítulo 15 habla sobre una serie de hechos, los homicidios, las mentiras, las fornicaciones. Todo esto nace del corazón, no de las circunstancias. La actitud que tenemos en Hechos 2:46 habla de que los primeros creyentes se juntaban, dice que tenían todo en común y compartían todas las cosas, todos en una misma unidad, con un mismo corazón. Lo que hablamos, lo que hacemos, la actitud que tenemos refleja si amamos a Dios o no. Termino con un par de versículos. Lucas 8:15. Cuando la palabra viene en esta parábola del sembrador, y ustedes conocen la parábola, bien, alguna semilla, alguna palabra cae en tierra llena de piedras, llena de espinos, etc. Mas la piedra que cayó en buena tierra, la semilla que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amar a Dios no es un sentimiento que yo tengo que digo, qué lindo que es Dios, qué buena gente que es. Es cuando la palabra entra en mi corazón, la retengo y viene el fruto. Y vivo entonces para Él, amando a Dios con todo mi corazón. Y sea que sea un profesional, lo que sea, un doctor, un abogado, lo que sea, un maestro, un ama de casa, lo que sea. Ahí voy a amar a Dios en el lugar donde yo estoy. Y ahí somos llamados a hacer luz y a traer este fruto. 1 Pedro 1:22. Ahora que se han purificado, obedeciendo la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a otros. Ámense de todo corazón los unos a otros. Esto va a entrar para otro tema, pero fíjense la primera parte del versículo. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad. Pregunta, ¿cuál verdad? Aquí está la purificación, aquí está la verdad. Por tanto, amar a Dios tiene que ver entonces con que el Señor sea el centro de mi vida. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada. Sobre toda cosa guardada. ¿Qué tenemos que guardar? ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del corazón mana la vida. Todo lo que vivimos, no solamente algunos genios han dicho que es la sangre que sale de ahí. No, no tiene que ver con la sangre. Tiene que ver con toda la vida del ser humano. La vida en pareja, la vida como padres, en comunidad, en el trabajo, en todo lugar. La vida terrenal, la vida eterna. De ahí sale la vida. Que el Señor tenga el control de toda mi vida. Amar al Señor en cómo pienso, en lo que siento y en lo que hago. Ahí encontramos nosotros esa respuesta que Jesús dio a ese escriba. Entonces, amar a Dios no es simplemente el sentimiento que bonito. Tiene que ver con una entrega de corazón a aquel que ya nos amó y que nos manda a guardar el corazón, porque ahí surge toda nuestra vida, sea lo que sea.